Sed bienvenidos a este retiro que pretende ayudarnos a reflexionar y a entrar en este tiempo de Cuaresma. Vamos a empezar leyendo un fragmento de una carta de Santa Teresita que dice así: Ay, Celina, qué fácil es agradar a Jesús, cautivar su corazón. Lo único que hay que hacer es amarle, sin mirarse uno a sí mismo y sin examinar demasiado los propios defectos. Tu Teresa no se encuentra en este momento en las alturas, pero Jesús le enseña a sacar provecho de todo, del bien y del mal que hay en sí. Le enseña a jugar a la banca del amor, o mejor, no, él juega por ella, sin decirle cómo se las arregla. Por eso es asunto suyo y no de Teresa. Lo que ella tiene que hacer es abandonarse, entregarse sin reservarse nada para sí, ni siquiera la alegría de saber cuánto rinde su banca. Pero después de todo, ella no es el hijo pródigo, y por tanto no vale la pena que Jesús le ofrezca un festín, porque ella está siempre con él. El mérito no consiste en hacer mucho ni en dar mucho, sino más bien en recibir, en amar mucho. Esta es la invitación que se nos hace hoy. La Cuaresma como momento para dejarle espacio, para recibir. Nos dirá San Juan de la Cruz que la contemplación consiste en recibir. Dios tiene mucho que dar, y ya lo tenemos todo en Él. Lo que quiere es que recibamos, que nos abramos a Él, pero a veces tenemos el vaso muy lleno, y de eso tenemos que tomar conciencia esta Cuaresma. Llega el momento de la Cuaresma y nos preguntamos muchas veces qué es la Cuaresma. Sabemos que nos invita a convertirnos, a tener un cambio de mentalidad. Mejor que un cambio de mentalidad, podríamos decir que la Cuaresma es un momento para un cambio de mirada. Ya lo dice Santa Teresita, lo único que hay que hacer es amarle sin mirarse a uno mismo y sin examinar demasiado los propios defectos. Nos pasamos la vida mirándonos a nosotros mismos, nos enredamos 1000 veces en nuestras cosas, en nuestro ego, en nuestro yo, examinándonos y examinándonos unos a otros. Pero el cambio de mirada implica el dejar de mirarme a mí mismo y mirarle a Él, salir de mí, de mis enredos, para darme cuenta de todo el amor, de toda la misericordia, de todo el perdón que Dios me quiere regalar, y tomar en cuenta su mirada, que siempre está en mí. El padre Miguel Márquez, en uno de sus escritos, nos dice: la ceniza sugiere que la más alta dignidad de un ser humano es su capacidad de gastarse, de consumirse inútilmente, amando, como se puede o como se sepa. Quemarse sí, quemarse y arder. El problema es conservarse y no arder, quedarse en uno mismo. El miércoles de ceniza nos da el pistoletazo para este camino del amor, del arder, del salir de nosotros mismos. Radcliffe, un antiguo general de los dominicos, decía: si amas, te van a herir, incluso te pueden matar, pero si no amas, estás muerto. Por eso queremos seguir en este Cuaresma el camino del amor, de arder, de entregarnos a Dios y al otro. Pero al final este cambio de mirada al que nos invita la Cuaresma ya no es solo dejar de mirarme a mí mismo tanto, sino ser capaz de ver a Dios en el otro. Este camino de Cuaresma nos invita a darnos cuenta de que al final lo más importante siempre es la caridad. Se nos ha vendido mucho un modelo de espiritualidad anestesiante, que al final es quedarnos mucho en nuestra paz, en nuestro sosiego, en la serenidad. Por eso este cambio de mirada es también ser capaz de ver al otro tal y como es, y amarle y respetarle
en su autenticidad. Convertíos a mí, dice el Señor, y yo me convertiré a vosotros. En el primer domingo de Cuaresma, el primer texto evangélico que nos aparece en todos los ciclos es el texto de las tentaciones. Es importante darnos cuenta de que en las tentaciones Jesús es empujado al desierto, y también nosotros en Cuaresma somos empujados al desierto. Pero lo importante es que el que nos empuja es el Espíritu Santo, es el que nos dirige, el que nos ayuda a vivir este tiempo. Pero por eso mismo que se nos lleva al desierto, como Jesús, también en el desierto somos tentados. También en este tiempo de Cuaresma aparecen tentaciones. Hay que tener claro que las tentaciones no son malas, también Jesús las tuvo. Conocer nuestras tentaciones es conocer nuestra parte más débil. Las tentaciones nos preparan para la lucha, nos hacen más fuertes. Por eso qué bueno preguntarme hoy, ¿cuáles son mis tentaciones? ¿Por dónde siento que soy tentado? ¿Dónde está la parte más débil de mi ser? Y hoy se la presento al Señor para que la fortalezca. Los evangelistas colocan el relato de las tentaciones antes de narrar la actividad profética de Jesús. Sus seguidores han de conocer bien estas tentaciones desde el comienzo, pues son las mismas que ellos tendrán que superar a lo largo de los siglos, si no quieren desviarse de Dios. Las 3 tentaciones que tuvo Jesús son las tentaciones más importantes que podemos tener nosotros, porque nos alejan de Dios: el tener, el poder y el placer. El tener. La primera tentación es el tener. Es cuando el demonio le dice a Jesús que convierta las piedras en panes, y la respuesta de Jesús es clara: no solo de pan vive el hombre. La primera tentación es preocuparnos demasiado de nuestro bienestar. Podemos caer en la tentación de ocupar nuestro pensamiento en nuestro corazón, tanto en nuestros bienes que nos podamos olvidar de Dios. También hoy nuestra tentación es pensar solo en nuestro pan y preocuparnos exclusivamente de nuestra crisis, de la pandemia, de todo lo que está pasando. Nos desviamos también de Jesús cuando nos creemos con derecho a tenerlo y olvidamos el drama, los miedos y sufrimientos de quienes carecen de casi todo. La primera tentación es poner nuestro corazón en el dinero y no en Dios. La segunda tentación es el poder. Es cuando Satanás lleva a Jesús a un lugar alto y le dice que le dará el poder y la gloria sobre todo eso si le adora. Qué peligroso es querer vanagloria y fama. Tenemos que cuidar nuestro orgullo, nuestra soberbia. A veces queremos ser más que nadie y nos ponemos por encima de los demás. Olvidamos que todo nos viene de Dios y solo a Él debemos adorar. Aceptar nuestra situación personal con cariño y confianza nos abre a confiar más en Dios. Jesús renuncia a toda gloria y no ha venido a ser servido, sino a servir. La tercera tentación es vivir en el placer. Satanás le dice a Jesús que se tire para que los ángeles le sostengan. A veces podemos caer en la tentación de utilizar a Dios para nuestros medios. Es verdad que Dios es compasivo y misericordioso, pero esto no quiere decir que nosotros no pongamos de nuestra parte. Podemos confundir algunas veces la felicidad con la facilidad. Al final tenemos que darnos cuenta de que el plan de Dios es un plan de libertad. En la tentación se pone a prueba nuestra debilidad. Sin ella no hay probabilidad de un amor auténtico. Porque el seguimiento de Jesús exige,
libertad y disponibilidad. Nosotros normalmente nos encadenamos a muchas cosas, deseos, necesidades. Perdemos la libertad cuando nos dejamos esclavizar, incluso por las normas, las instituciones, las formas. La libertad que Dios nos regala no es una libertad para hacer lo que me dé la gana con mi vida. En el fondo eso es esclavitud. Nos dirá Santa Teresa de Jesús: «Oh, que sufre un alma, válgame Dios, por perder la libertad que había de tener de ser dueño, y qué de tormentos padece. Yo me admiro ahora cómo podía vivir en tanto tormento». La Iglesia, conociendo todo esto, en este tiempo de Cuaresma, nos ha dado 3 armas, o 3 prácticas para ayudarnos a este camino de libertad y preparación para la Pascua. Como todos ya sabemos, son la limosna, el ayuno y la oración. Para vencer el deseo de tener, lo podemos hacer con la limosna, para el deseo de poseer, con el ayuno, y para el deseo de placer, con la oración. Y el Carmelo nos ofrece una forma determinada de hacer limosna, ayuno y oración, que vamos a ir desarrollando poco a poco. Santa Teresa nos ofrece la oración que vence el deseo de placer. Lo primero que tenemos que darnos cuenta de que el placer en sí es bueno. El placer es un don y un regalo de Dios. Lo malo es cuando lo utilizamos de forma egoísta y se produce el apego. La oración nos ayuda a que todo ese placer lo canalizamos en Dios, a través de ella. Para San Juan de la Cruz, la oración, la vida cristiana, es deleitarse en Dios a través de la contemplación, de la oración silenciosa. Para Santa Teresa de Jesús era muy importante la humanidad de Cristo. Que Cristo fuese Dios y hombre había abierto un camino por el que, a través de su humanidad, pudiésemos llegar a su divinidad. Por eso en todos los conventos de las Carmelitas Descalzas estaban llenos de imágenes para poder contemplar en todo momento a Jesús humano. Y es que por ahí le llega la conversión a Santa Teresa. Ella llevaba mucho tiempo cansada de estar tanto tiempo luchando entre la llamada profunda de Dios y el querer agradar, el dar una imagen, el ser reconocida. Y su conversión le llegó en Cuaresma. En la Cuaresma del año 1554, Santa Teresa se encuentra con un Cristo muy llagado. Nos dirá: «Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle». Esta vez le hizo bien, porque estaba ya muy desconfiada de sí y ponía toda su confianza en Dios, nos dice Santa Teresa. Para la santa, yo solo podía pensar en Cristo como hombre, y desde ahí se relacionaba con Él. Por eso, lo que nos dice Santa Teresa es que esta Cuaresma es un encontrarse con Cristo en su pasión. Y esta es la oración que el Carmelo nos ofrece en Cuaresma. Una oración que es estar con Cristo, acompañarle, vernos allí junto a Él, en el fondo dejarnos mirar por Él. Nos dirá Santa Teresa: tenía este modo de oración que, como no podía discurrir con el entendimiento, procuraba representar a Cristo dentro de mí. Y hallábame mejor a mi parecer de las partes a donde le veía más solo. Parecíame a mí que, estando solo y afligido, como persona necesitada, me había de admitir a mí. De estas simplicidades tenía muchas. Santa Teresa nos dice: si estás con trabajos o triste, mírale camino del huerto.
qué aflicción tan grande llevaba en su alma, pues con ser el mismo sufrimiento la dice y se queja de ella. O miradle atado a la columna, lleno de dolores, todas sus carnes hechas pedazos por lo mucho que os ama. Tanto padecer, perseguido de unos, escupido de otros, negado de sus amigos, desamparado de ellos, sin nadie que vuelva por él, helado de frío, puesto en tanta soledad, que el uno con el otro os podéis consolar. O miradle cargado con la cruz, que a uno le dejaban hartar de huelgo. Miraros a él, con unos ojos tan hermosos y piadosos, llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores por consolar los vuestros, solo porque os vayáis vos con él a consolar y volváis la cabeza a mirarle. La invitación de Teresa es a mirar a Jesús en la cruz, porque en la cruz de Jesús cobran sentido todas nuestras cruces, y mirando la cruz empezamos a darnos cuenta de que de la cruz de Jesús brota todo el amor y la misericordia de Dios. La oración se va haciendo cada vez más profunda hasta que se hace contemplativa. Al final se convierte en un cruce de miradas. Pensamos que esto no es para nosotros, pero todos somos llamados. Nos dirá Santa Teresa: mirad que convida el Señor a todos, pues es la misma verdad, no hay que dudar. Si no fuera general este convite, no nos llamara el Señor a todos, y aunque los llamara, no dijera: yo os daré de beber. Pudiera decir: venid todos, que en fin no perderéis nada, y los que a mí me pareciere, yo los daré de beber. Mas como dijo, sin esta condición, a todos, tengo por cierto que todos los que no se quedaren en el camino, no les faltará esta agua viva. Necesitamos en esta Cuaresma una oración silenciosa, contemplativa, que reciba, que esta Cuaresma sea una relación de amigos, donde haya tanta complicidad y cariño que a veces sobren las palabras. Poner toda nuestra afectividad en Dios hace también que nuestra afectividad se vaya transformando, se haga más auténtica, se haga más plena. En el fondo necesitamos fundirnos en una mirada, estar con Jesús y ya está, no pretender nada más. La oración, nos dirá Santa Teresa, es la atalaya donde se ven las verdades, donde vemos la luz. Es nuestro monte Tabor, nuestra transfiguración. La oración nos ayuda en nuestra tentación de placer. Santa Teresita nos enseña que la limosna vence el deseo de tener. El 9 de junio de 1895 escribe Santa Teresita el acto de ofrenda al amor misericordioso. Este acto es el culmen de muchos años de meditación en la misericordia de Dios. En aquella época habían varias monjas que se ofrecían a la justicia divina. Pedían que la ira de Dios cayera sobre ellas. Teresita, en su lógica, se pregunta por qué nadie quiere recibir el amor de Dios, si tiene tanto para dar. Entonces ella decide ofrecerse para que recaiga sobre ella todo el amor de Dios, el amor que otros no quieren recibir. Santa Teresita entiende que al final la Cuaresma es el tiempo de crear espacios para recibir la Pascua. En otras palabras que utiliza en el acto de ofrenda, es tener las manos vacías para que Dios nos las llene. Ese tener las manos vacías significa vivir en abandono y confianza. Es importante en esta Cuaresma que tomemos conciencia de que estamos necesitados de perdón y de que en el fondo todos estamos enfermos para sentir la sanación de Dios, para acoger la gracia de Dios. En esta Cuaresma se nos invita a reconocer nuestra pobreza, nuestra pequeñez, a elegir ser pobres, porque sólo así nos podremos abrir a la llamada de Dios. Y este es el camino al que nos invita Santa Teresita: reconocer nuestra pobreza, acogerla,
e incluso dar un salto más, llegar a amarla. Reconocer nuestra pobreza. Para Santa Teresita, esta miseria del hombre no le lleva a un encogimiento de espíritu, a una pobreza de aspiraciones y deseos, sino que le abre a las más grandes empresas y audacias, mediante una confianza sin límites en el poder de Dios. Nos dirá ella: el recuerdo de mis faltas me humilla, me lleva a no apoyarme jamás en mi fuerza, que no es más que debilidad, mas este recuerdo me habla más aún de misericordia y amor. Ella nos invita a sentirnos pequeños como niños, para realmente abandonarnos en brazos de nuestro Padre. El acoger nuestra pobreza. Nos dirá Santa Teresita: ahora no me sorprendo de nada ni me aflijo al ver que soy la debilidad misma. Al contrario, me glorío de ello y espero descubrir en mí cada día nuevas imperfecciones. Acordándome de que la caridad cubre multitud de los pecados, exploto esta mina fecunda que Jesús ha abierto en mí. Pero ella no se queda solo en esta acogida de nuestra debilidad, de nuestra pequeñez, sino que llega a amarla como lugar donde realmente se puede abrir a la misericordia y al amor de Dios. Santa Teresita, tras darse cuenta de que no puede corresponder al inmenso amor de Dios, se deja, se abandona en manos de Jesús. Pero el abandono no es pasividad, sino amar en cada momento, sin tener en cuenta los frutos. Solo hay que preocuparse del amor. Después de que Santa Teresita descubre la pequeña senda, el caminito, el abandono se torna audaz e incluso temerario. Se convierte en una actitud general de confianza frente a la acción de Dios. Santa Teresita nos invita a que podamos hacer en esta Cuaresma este camino de humildad, de reconocimiento y aceptación de nuestra pequeñez como camino hacia la grandeza de Dios. San Juan de la Cruz nos ayuda a vencer el deseo de poseer a través del ayuno. El ayuno que nos propone el santo es un ayuno de todo aquello que está relacionado con nuestro yo, con nuestros apegos. ¿Y qué es lo que nos ayuda a desprendernos de todo esto? El encuentro con una mirada que nos enamora. Cuando San Juan de la Cruz estuvo en el Calvario, se acercaba a Beas del Segura a dirigir y confesar a sus monjas. Allí un día le dijo a una de ellas, a Francisca de la Madre de Dios, qué es lo que traía en la oración, y ella le contestó: en mirar la hermosura de Dios y alegrándome de que la tenga. Para el santo esto tocó vivamente su ser, y dicen que estuvo unos días con una gran inspiración, y decía cosas muy levantadas que admiraban de la hermosura de Dios, y así, llevado de este amor, hizo varias canciones para el cántico espiritual, donde una de ellas empezaba: gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. Esta hermosura de Dios le hizo encontrarse con una mirada. Es la mirada con la que tenemos que encontrarnos en Cuaresma. Por eso San Juan de la Cruz nos dirá: el mirar de Dios es amar, y es de saber que la mirada de Dios 4 bienes hacen el alma, es a saber, limpiarla, agraciarla, enriquecerla y alumbrarla, así como el sol cuando envía sus rayos, que enjuga y calienta, y hermosea y resplandece. Por tanto, cuando Dios mira al alma, la ama, y el amar de Dios al alma es meterla en cierta manera en sí mismo, igualándola consigo, y así ama el alma en sí consigo, con el mismo amor que Él se ama. Él descubrió en esa mirada a todo un Dios enamorado. San Juan de la Cruz escribió un dicho de luz y amor muy conocido, que es la oración del alma enamorada. En la oración del alma enamorada, el santo se hace la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué, Señor, no escuchas lo que te ando pidiendo? ¿Por qué no me convierto de una vez? ¿Qué tengo que hacer para avanzar en el camino espiritual? Y se pregunta: tendrá que ser por 2 cosas.
o a lo mejor por mis pecados, o porque Dios está esperando a mis obras. Y dice, si el problema son mis pecados, ejercita tu misericordia. Y si realmente estás esperando a mis obras, hazlas tú en mí, que tú también lo quieres. Pero luego se da cuenta meditando que si Dios no nos levanta, no podemos hacer nada. Y entonces es cuando toma conciencia de que al final lo tiene todo en Dios ya. No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo, Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero. Por eso me holgaré, que no te tardarás si yo espero. Y entonces lanza una pregunta que nos tenemos que hacer todos, que se la dice a sí mismo. ¿Con qué dilaciones esperas? Pues desde luego puedes amar a Dios en tu corazón. Y a partir de ese momento exaltan un grito de júbilo, porque toma conciencia de que en Cristo ya lo tenemos todo. Míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos, y míos los pecadores. Los ángeles son míos, y la Madre de Dios, y todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto, y todo es para ti. No te pongas en menos ni repares en meajas que se caen de la mesa de tu Padre. Sal fuera, y glóriate en tu gloria. Escóndete en ella y goza, y alcanzarás las peticiones de tu corazón. Al final este es el verdadero desapego, considerar que en Cristo, en su muerte y resurrección, ya lo tenemos todo, y que nosotros lo que tenemos que hacer es abrirnos a esa gracia, porque Dios nos deja siempre en libertad. En esta Cuaresma somos invitados a que nuestra oración sea un acompañar a Cristo en su pasión. Que la limosna sea el reconocer nuestra pobreza, aceptarla y amarla, presentarnos con las manos vacías ante Dios y dejar que Él nos llene, y ser limosna para otros. Y el ayuno al que se nos llama es el encuentro con una mirada, dejar de mirarnos tanto a nosotros mismos, reconocer que en Dios lo tenemos todo, y eso nos hace ayunar de tanta cosa material, de tantas relaciones vanas y de tanta búsqueda de llenar nuestra vida con aquello que no nos lleva a Dios. Y con todo esto conseguimos que nuestro deseo de tener, de poseer, de placer, se canalice todo hacia Dios y en Él encontremos una respuesta profunda a los deseos de nuestra vida. Y terminamos poniendo toda nuestra vida y todo este tiempo de Cuaresma en manos de María. María, Madre, cuánto tengo que aprender de ti, que junto a la cruz alcanzaste la máxima expresión de tu amor por Jesús, tu fidelidad a la voluntad del Padre. María, tú me enseñas la importancia de confiar y de creer, de ser firme en la fe, para entregarme en mi vida cristiana. De tu mano, María, me es más fácil aceptarlo todo y estar de acuerdo con todo lo que sucede en mi vida. En este tiempo, María, ayúdame a profundizar como hiciste tú en la palabra de Dios, a ser más constante y fiel en la oración, a retener y meditar en lo más profundo de mi corazón todo lo que el Padre quiere transmitirme. Concédeme, María, la fuerza para responder cada día a la llamada de Dios con autenticidad y responsabilidad. Ayúdame, María, a seguir los pasos de Jesús, a ser como Él, a crecer en las cosas de Dios, a aumentar mi fe, a esperar en la esperanza y a vivir en el amor. Gracias, María, por caminar junto a mí en el camino de la cruz. Amén. Informaros también que en la descripción del vídeo tenemos un enlace con una oración que hemos preparado especialmente para este retiro de Cuaresma
Y también en la descripción del vídeo tenéis preguntas para poderos hacer textos que os ayudarán en este tiempo de retiro. Esperamos que os haya ayudado, que os haya servido y seguimos caminando juntos. Un fuerte abrazo.